El caballero afgano presionó hacia abajo como cemento mojado. En un búnker de sacos de arena, 3 insurgentes estaban agachados con rifles temblando en sus manos. A través de la radio crepitante, una voz susurró: «Alguien nos está cazando ahí fuera». Un único disparo rompió el silencio. Un hombre cayó. En la línea de visión superior, una figura yacía inmóvil con camuflaje del desierto, respirando lenta y mesurada, y con los ojos fríos como el acero del invierno. Cuando 90 hermanos cayeron en la traición, ella dejó de esperar órdenes. Si crees que algunos héroes solo surgen cuando cae la oscuridad, dale me gusta y suscríbete. Esta es la historia de un fantasma hecho realidad. El amanecer amaneció gris sobre las ruinas de la base de operaciones avanzada Viper. Lena Cross caminó entre los restos dispersos de lo que había sido su mundo hace 12 horas. 90 hermanos y hermanas, 90 etiquetas con nombres que ella sacó de lonas quemadas y metales retorcidos y las colocó en filas perfectas sobre la tierra quemada. Ella no lloró. Las lágrimas eran un lujo que había abandonado. En algún momento entre su tercer viaje y su primera muerte confirmada a 1.800 metros, el único miembro sobreviviente del equipo Silecho se arrodilló junto al monumento improvisado, mientras sus dedos trazaban cada nombre como si leyera braille. Martínez, Chen, O'Connor, Daniels. Cada uno una voz ahora silenciosa. Una risa apagó una historia terminada a mitad de frase. Dentro de una tienda de campaña derrumbada, encontró el estuche de su rifle milagrosamente intacto. Limpió el arma con precisión ritual, ajustando la mira con movimientos tan exactos que parecen mecánicos. Un solo mechón de su cabello oscuro cayó sobre la lente. Ella lo quitó con unas pinzas, sus manos firmes como una roca. En su muñeca izquierda, visible debajo de una manga rota de su camisa de combate, un tatuaje hecho con tinta negra, y Oraoros, la serpiente que se muerde la cola con el número 90 inscrito en su centro. Lo había conseguido hacía 3 semanas después de una pesadilla que no podía olvidar. Ahora parecía una profecía. El recuerdo surgió inesperadamente 2 noches antes de la masacre, sentado alrededor de un barril de fuego con el equipo hecho. Alguien había introducido de contrabando café auténtico, y habían pasado el termo como si fuera vino de comunión. El sargento Hayes la había mirado a través de las llamas, con su rostro mitad luz, mitad sombra. Halcón silencioso, había dicho, usando el apodo que le habían dado después de haber mantenido su posición durante 11 horas seguidas sin moverse, apenas respirando, esperando un solo disparo. Eres el mejor de nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Ella se rió incómoda con los elogios. Acabo de apretar los gatillos, sargento. No. Sus ojos se habían vuelto serios. Tu enfoque puro, tu voluntad pura. Si alguna vez bajo aquí, quiero que seas tú quien los case por mí. Prométemelo. Ella asintió, pensando que era solo otro juramento de fogata que los soldados hacen antes de la batalla para sentirse inmortales. Ahora, arrodillada sobre las cenizas, susurró al aire de la mañana. Se lo prometo a todos ustedes. Se lo prometo. El viento cambió, trayendo el olor a cordita y algo más. Combustible para aviones. Combustible equivocado. El tipo que no pertenecía a este sector no estaba en sus manifiestos de suministro. Se levantó lentamente, con todos los músculos tensos, y se dirigió al equipo de comunicaciones. La mayor parte era escoria, pero encontró una unidad de radio de respaldo. Su carcasa se quebró, pero sus entrañas están intactas. Lo conectó a una batería portátil rescatada de un UMB destruido. Luego el silbido estático desapareció. Transmisiones archivadas encriptadas pero aún accesibles si conocías los códigos rotativos de hecho TEAM. Lo hizo y están enterrados en el ruido digital. Fundó una voz que no reconocía y hablaba en inglés usando indicativos clasificados por encima del máximo secreto. Paquete entregado 90 confirmado. Proceda al punto de extracción Tango 7. La sangre de Lena se convirtió en agua helada. El ataque había sido quirúrgico. Demasiado preciso.
Demasiado informado. Alguien le había dado al enemigo sus posiciones exactas, sus rutas de patrulla, sus cambios de turno. Alguien que llevaba la misma bandera que ella llevaba. Ella se sentó sobre sus talones, la radio ahora en silencio excepto por su propia respiración. Cuando volvió a abrir los ojos, había algo nuevo en ellos, algo frío, paciente y absolutamente despiadado. La caza había comenzado. Durante 3 días, Lena trabajó en las sombras de la base en ruinas, invisible para los equipos de limpieza que llegaron para catalogar a los muertos. Siempre se le había dado bien integrarse al paisaje. Por eso la convirtieron en francotiradora en primer lugar. Ahora ella usó ese don para convertirse en un fantasma en verdad. Reconstruyó el sistema de intercepción de comunicaciones pieza por pieza, canibalizando equipos de 5 unidades destruidas diferentes. El servidor de respaldo había sobrevivido a que su carcasa blindada quedara sepultada bajo los escombros. Dentro encontró 6 meses de tráfico cifrado. Trabajó durante las noches traduciendo y haciendo referencias cruzadas para construir un mapa de la traición. El patrón emergió como huesos de la arena. Los parámetros de la misión del equipo hecho se filtraron 3 veces en los últimos 4 meses. Cada vez que los insurgentes habían estado esperando, cada vez las bajas habían sido numerosas. Pero esta última vez, alguien había querido la aniquilación total. La clave de cifrado que había sido comprometida era un código rotativo que se cambiaba semanalmente y que solo conocían el liderazgo del equipo y un coordinador externo en el comando central. Ella sacó el expediente personal. Coronel Marcus Webb, enlace de inteligencia, veterano condecorado con 23 años de servicio. Ella repasó su hoja de servicios, ejemplar, sin señales de alerta, sin problemas financieros, sin fracturas ideológicas. Entonces se fijó en la fecha. El coronel Webb había muerto en un accidente de helicóptero hacía 14 meses. Alguien había estado usando las credenciales de un hombre muerto. Alguien con acceso a los niveles más profundos de inteligencia militar. Alguien que conocía el sistema lo suficientemente bien como para esconderse dentro de él como un virus. Ella accedió a las grabaciones de voz del archivo usando la firma de cifrado robada de la web como filtro. Están enterrados en un informe de situación de rutina. Una voz de fondo captada por un micrófono abierto. Distintivo sonido vocal del varón americano en ciertas sílabas. Lo pasó por un software de análisis biométrico. No estaba autorizada a acceder a 3 coincidencias en la base de datos. 2 de ellos estaban jubilados. Uno de ellos estaba en servicio activo destinado en el Centro de Comando Regional. Capitán Vincent Rohr, oficial de logística a cargo de las rutas de suministro y la infraestructura de comunicaciones. Posición perfecta para traicionar desde una cobertura perfecta. Lena sacó su foto. De rostro limpio y mandíbula cuadrada, ojos que parecen sinceros en cada fotografía oficial. Ella memorizó su rostro de la misma manera que memorizaba los cálculos de velocidad del viento y las tablas de caída de balas. Empacó el poco equipo que le quedaba, una mira telescópica, 3 cargadores y un cuchillo que su padre le había regalado antes de su primer despliegue. Ella tomó una de las etiquetas con nombres del monumento. Martínez, el primero en morir. Ella lo puso en el bolsillo de su pecho, sobre su corazón. Mientras se preparaba para dejar que su radio improvisada cobrara vida, se quedó paralizada. Charla del enemigo traducida automáticamente por el software. Los estadounidenses hablan de un fantasma, una mujer que mata desde distancias que no podemos ver. Se llevó a 11 de los nuestros en 6 días. La llaman la que caza. Otra voz más joven, asustada. ¿Quién nos está cazando ahora? Un tercero, el comandante. Encuéntrala. Mátala o ella nos matará a todos. Lena se permitió una pequeña sonrisa. Bien. Déjalos tener miedo. Déjenles mirar por encima del hombro. Hazles saber lo que son sus 90 pies en sus momentos finales. Pero el miedo no fue suficiente. El miedo fue solo el aperitivo. Ella quería justicia.
Ella quería que el hombre que había traicionado al equipo hecho enfrentara lo que había hecho. Ella quería que él la viera venir. Antes de abandonar la base, se detuvo en el monumento una última vez. Se arrodilló y presionó su frente contra el suelo donde estaban las etiquetas con los nombres. No hago esto por venganza, susurró. La venganza es personal. Esto es más grande. Es para el siguiente equipo y el siguiente. Así que saben que la traición tiene un precio. Así que saben que alguien los vigila. Se levantó, se echó el rifle al hombro y se adentró en la oscuridad del desierto. Tras ella, una placa con su nombre permanecía separada de las demás, colocada con deliberado cuidado. Era un lector. No era una placa del equipo Eco. La había hecho ella misma. Era una promesa. 6 días, 11 objetivos. Cada uno, un hilo de la red que había llevado a la aniquilación del equipo Eco. Lena se movía por las tierras altas afganas como el agua, adaptándose a cada terreno. Era roca, sombra, polvo y viento. Era lo que no se registraba en la visión periférica hasta que era demasiado tarde. El primero había sido un líder insurgente local que había coordinado la emboscada. Lo había abatido a 900 metros mientras rezaba al amanecer. La llamada a la oración enmascaró el sonido de su disparo. Un momento postrada ante Dios. Al siguiente postrada para siempre. Le dejó la placa con el nombre de Martínez en el pecho. El segundo y el tercero eran hermanos, ambos fabricantes de bombas, quienes diseñaron los explosivos utilizados en la base. Los encontró en un recinto donde probaban detonadores. Esperó a que se concentraran en su trabajo y los envió a unirse a sus creaciones. Las placas de Chen y O'Connor los marcaban. Para la quinta muerte, las redes enemigas bullían de pánico. Para la octava, empezaron a apostar guardias por la noche, escaneando las líneas de cresta con óptica térmica. No importaba. Había sido entrenada por los mejores. Sabía cómo ocultar su señal de calor, cómo moverse en los márgenes de los barridos de sensores, cómo hacerse invisible estando exactamente donde nadie la esperaba. La novena había sido la más difícil. Un adolescente, de unos 16 años, que había sido reclutado como observador. Lo observó durante 2 horas a través de su mira, viendo cómo le temblaban las manos al encender un cigarrillo, viendo la foto de una mujer que no dejaba de mirar en su bolsillo. Pero él había estado allí, en la base, gritando coordenadas. Mientras sus hermanos ardían. El disparo fue limpio, misericordioso. La placa de identificación de Daniel lo marcaba. Cada muerte era una meditación. Inhala. Observa. Calcula la distancia del viento, la temperatura, la humedad. Exhala a mitad de camino. Aguanta. El instante entre latidos cuando el mundo se queda completamente quieto. Aprieta. Nunca tires. Aprieta como si estuvieras sosteniendo algo precioso que no quieres romper. Y en ese momento de perfecta calma, susurró un nombre. Uno de los 90, una oración y una despedida. El 11º objetivo había sido diferente. Era uno de los contactos de error en un contratista estadounidense que había facilitado las comunicaciones entre el traidor y los insurgentes. Sabía lo que se avecinaba. Había ayudado a planificarlo. Lo encontró en un recinto fortificado rodeado de guardias, pensando que los muros lo salvarían. No disparó de inmediato. Esperó hasta el anochecer hasta que sus guardias se relajaron hasta que salió a un balcón a fumar. Luego envió su mensaje a 300 metros en la oscuridad. La placa de identificación que, a la izquierda se leía simplemente Eco 90. Pero la 11ª muerte tuvo consecuencias. Los aliados del contratista habían rastreado su posición de disparo, usando el fogonazo. Ella les permitió ver deliberadamente. Habían tendido una trampa. Un edificio equipado con suficientes explosivos como para arrasar una manzana. Lena lo sabía. Había visto el cebo obvio, la posición perfecta para una emboscada. La forma en que la habían conducido hacia allí con falsas conversaciones de radio, para que pensaran que habían ganado.
Había entrado en el edificio justo antes de que el amanecer hiciera ruido en el segundo piso. Les permitió ver su sombra en la ventana. Los había oído converger sus excitadas llamadas de radio, su certeza. Luego bajó al sótano, encontró los bidones de combustible que habían estado almacenando allí para sus vehículos y abrió todas las válvulas. Salió por la entrada trasera cruzando el muro del complejo y se posicionó a 400 metros de distancia. Cuando el primer insurgente derribó la puerta del segundo piso, disparó su arma. La chispa fue todo lo que necesitaban los humos. La explosión encendió el cielo preamanecer, como un segundo sol naranja, dorado y furioso. Lena observaba a través de su mira telescópica, con el rostro impasible, mientras el edificio se convertía en una columna de fuego. 12 enemigos más muertos en la explosión. Justicia colateral. Cuando las llamas se extinguieron lo suficiente como para acercarse, regresó entre los escombros, con el pelo desencajado y los ojos de ceniza y tierra reflejando las brasas restantes. Parecía un demonio. Parecía un ángel. Parecía exactamente lo que era: el juicio encarnado. En las cenizas, colocó 12 etiquetas más. Luego giró al este, hacia el centro de mando regional, en dirección a Rohr. El centro de mando regional se alzaba como una fortaleza en el desierto, rodeado de alambradas triples, torres de vigilancia y suficiente potencia de fuego para aniquilar a un pequeño ejército. Dentro, hombres y mujeres uniformados cumplían con la rutina matutina, bebiendo café malo, presentando informes, tomando las pequeñas decisiones que mantenían en funcionamiento una máquina de guerra. En la sala de reuniones central, el general Marcus Morrison presidía una mesa de conferencias, con el rostro tallado en granito y exhausto. A su alrededor se sentaba su personal superior, incluido el capitán Vincent. Rohr, que parecía tan preocupado como los demás, dijo: «Repasemos», dijo Morrison con voz grave. El equipo Hecho 90 fue aniquilado hace 12 días. Ahora alguien está llevando a cabo una operación de venganza no autorizada. 11 muertes confirmadas de combatientes enemigos, además de 12 más en lo que los lugareños llaman el fuego del cielo. ¿Alguien quiere explicarme quién autorizó este silencio? Necesito nombres, continuó Morrison. ¿Quién le dio al equipo Hecho los parámetros finales de su misión? ¿Quién tuvo acceso a sus cronogramas de despliegue? El oficial de inteligencia, un mayor llamado Kessler, se aclaró la garganta. Señor, según los registros, la autorización llegó a través del canal seguro del coronel Webb. Los ojos de Morrison se enfriaron. Webb murió hace más de un año. Estuve en su funeral. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. Alguien ha estado usando sus credenciales. Morrison continuó su mirada recorriendo la mesa. Alguien en esta habitación. Alguien que conocía los movimientos del equipo Echo lo suficientemente bien como para matarlos. El rostro de Rohr era una máscara perfecta de conmoción y preocupación. Señor, eso es una locura. ¿Cómo pudo alguien? La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Todas las cabezas se giraron. Lena Cross estaba parada en la puerta, con su uniforme lleno de polvo y el rostro desgarrado y manchado de ceniza. Sus ojos azules como trozos de hielo ártico. Parecía como si hubiera caminado por una zona de guerra. Parecía que había ganado. La mandíbula de Morrison se tensó. Teniente Cross, usted no debería estar aquí. Debes estar bajo evaluación médica y ciertamente no interrumpir una información clasificada. Ellos tampoco deberían hacerlo, señor. Su voz era tranquila, controlada, letal. Los que nos vendieron. Ella cruzó hacia la mesa de conferencias en 3 pasos y arrojó una pequeña unidad USB sobre su superficie pulida. Se detuvo bruscamente frente a Morrison. Son 11 horas de comunicaciones interceptadas, dijo. Cifrado utilizando credenciales web robadas. El análisis de voz coincide con alguien en esta sala. ¿Quieres que lo reproduzca o solo debo señalar? Morrison cogió el disco con expresión ilegible. Esta es una acusación grave,
Teniente. No es una acusación, señor. Es una evidencia. Rohr se puso de pie lentamente, mientras su silla raspaba. General, seguramente usted no va a escuchar esto. Está claramente traumatizada y sufre el sentimiento de culpa del superviviente. Ella necesita una evaluación psiquiátrica. No. Siéntese, capitán, dijo Morrison en voz baja. Señor, le dije que se sentara. Morrison insertó la unidad en una computadora portátil, ingresó sus códigos de comando y presionó reproducir. La voz de Rohr llenó la habitación, débil a través de los altavoces, pero inconfundible. Paquete entregado. 90 confirmados. Proceder al punto de extracción. Tango 7. Pago total según lo acordado. La sangre desapareció del rostro de Rohr. Morrison dejó que la grabación se reprodujera durante 30 segundos más y luego la detuvo. Miró a Rohr como un hombre mira a algo que ha encontrado en su zapato. Diputados, dijo en voz baja, recuperando la calma. Sala de conferencias A. Ahora, señor, puedo explicarlo, comenzó Rohr. Tendrás la oportunidad de explicarlo ante tu tribunal marcial. Morrison lo cortó antes de que lo ejecutaran por traición. Cuando la policía militar entró y esposaron a Rohr, Lena permaneció completamente quieta, con el rostro inexpresivo. Ella había buscado justicia, no venganza. Ella había traído pruebas, no solo balas. Morrison se volvió hacia ella mientras se llevaban a Rohr. Usted se salió de la cadena de mando, teniente. Sí, señor. Usted llevó a cabo operaciones no autorizadas en suelo extranjero. Sí, señor. Morrison la estudió durante un largo rato y luego en silencio. Se hará justicia para los 90. Sí, señor. Ya lo ha sido. Si alguna vez te traicionó a alguien en quien confiabas mucho, pero aún así elegiste la justicia en lugar de la venganza, comparte esta historia. La verdadera fuerza es no perder tu humanidad, incluso cuando tengas todos los motivos para hacerlo. El servicio conmemorativo se realizó al amanecer porque es cuando los guerreros se despiden. El patio de armas de la base había sido preparado con precisión militar. 90 sillas plegables en filas perfectas, cada una con un cartel con su nombre, cada una frente a un podio cubierto con la bandera estadounidense. Pero las sillas estaban vacías. Quedarían vacíos. Eran para los caídos, no para los vivos. Lena Cross se arrodilló en el centro de la formación, todavía con su uniforme de combate, limpio pero no planchado. A su alrededor, en un amplio círculo, había dispuesto las 90 etiquetas con nombres que había llevado a través del desierto. Cada uno colocado exactamente a 2 pies del siguiente. Una constelación de muertos. Se movió de una etiqueta a otra, colocando su mano sobre cada una y susurrando el nombre. No solo el nombre en el metal, sino el nombre completo, el apodo, la historia. Martínez, que podía arreglar cualquier motor con los ojos vendados. Chen, que cantaba desafinado, pero con tanta alegría que a nadie le importó. O'Connor, quien envió la mitad de su sueldo a su madre en Boston. Daniels, quien quería ser profesor después de terminar su gira. 90 nombres, 90 historias, 90 futuros que habían sido robados. El sol rompió el horizonte pintando. Todo era dorado, las etiquetas con los nombres, su cabello enredado, las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. Detrás de ella, el general Morrison permanecía firme, con la mano levantada en señal de saludo. Había estado allí durante 20 minutos esperando que ella se diera cuenta, pero no se movió, no habló. Este momento pertenecía a ella y a ellos. Detrás de Morrison se había congregado toda la base. Cientos de soldados en formación silenciosa. Habían escuchado las historias. Sabían lo que ella había hecho. Ellos sabían por qué. En el ejército hay reglas sobre actuar de forma deshonesta. Hay regulaciones, protocolos, cadenas de mando. Pero también hay leyes más antiguas escritas en sangre y hermandad. No abandonas a los tuyos.
No dejes que la traición quede sin respuesta. No dejes que hombres y mujeres buenos mueran sin salvación. Lena había caminado al límite de esas reglas. Quizás ella los había cruzado. Pero todos los que estaban allí bajo la luz del amanecer comprendieron que algunas deudas solo pueden pagarse con la moneda de la acción. Cuando terminó el apellido Hayes, el sargento que le había hecho la promesa junto al fuego, se quedó arrodillada con las manos presionadas contra el suelo como si pudiera llegar a través de la tierra hasta donde habían ido. Morrison finalmente se acercó a sus pasos, deliberadamente, dándole tiempo para recomponerse. Ella se quedó de pie, secándose lentamente los ojos con el dorso de la mano, en un gesto inconscientemente infantil. Morrison sostenía una bandera doblada, el triángulo de estrellas y rayas presionado con precisión ceremonial. Él se lo extendió. Para el equipo de ECHO, dijo simplemente, con honor y con gratitud. Ella tomó la bandera con ambas manos, acunándola contra su pecho. Era más pesado de lo que esperaba. O tal vez era simplemente el peso de todo lo que representaba. Fueron los mejores de nosotros, susurró. Lo fueron, asintió Morrison. Pero usted también, teniente. No lo olvide. Ella lo miró de verdad, y vio algo inesperado en sus ojos. Orgullo, no por lo que había hecho, sino por quién era. Por la línea que había recorrido entre la justicia y la venganza, entre la misión y el asesinato, y de alguna manera mantuvo su alma intacta. ¿Qué pasa ahora, señor? Morrison guardó silencio un momento. Oficialmente, lo reasignan. Extraoficialmente, hay un archivo en mi escritorio. Se está formando una nueva unidad. La llaman División Fantasma. Operaciones fuera de los libros. Misiones que nadie más puede manejar. Personas a las que nadie más puede tocar. Y extraoficialmente, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nunca tuve esta conversación. Nunca estuviste aquí. El equipo hecho fue vengado por fuerzas desconocidas. La guerra continúa. Asintió lentamente, comprendiendo. Algunas cosas sucedieron a la luz. Otras sucedieron en la sombra. El mundo necesitaba ambas cosas. Permiso para guardar esto, señor, señaló las etiquetas con los nombres. Por supuesto, ahora son tuyos. Llévalos bien. Los recogió con cuidado, uno por uno, y los guardó en una bolsa de cuero que había hecho con una correa de equipo rota. Tintinearon suavemente como campanillas de viento en un lugar donde nunca soplaba el viento. Al enderezarse, el sol despejó por completo el horizonte. Al otro lado del patio de armas, alguien empezó a cantar. Al principio en voz baja, luego los hermanos constructores nunca mueren. Otras voces se unieron, luego más, hasta que cientos de soldados cantaron por las 90 almas caídas y por el único fantasma que se había asegurado de que no fueran olvidadas. Lena cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cuando los abrió de nuevo, sonreía. Un año después, el general Morrison estaba sentado en su oficina. El calor matutino de Afganistán ya presionaba las ventanas. Sobre su escritorio había un expediente marcado con niveles de autorización que oficialmente no existían. Operación Juramento Silencioso. Lo abrió con la reverencia de quien maneja las escrituras. Dentro de una sola página, estado desplegado. Ubicación desconocida. Adjunto una fotografía en blanco y negro ligeramente granulada. Inclinada hacia adelante con un rifle de camuflaje completo colgado a la espalda, mirando directamente a la cámara. El atisbo de una sonrisa en sus labios. No la sonrisa de alguien que lo había perdido todo. La sonrisa de alguien que había encontrado algo nuevo. Propósito. Morrison cerró el archivo y lo guardó bajo llave en su caja fuerte. Algunas operaciones no se rastreaban. Algunos soldados no se monitoreaban.
Los dirigías hacia la oscuridad y confiabas en que sabrían qué sombras cazar. Había recibido un mensaje de ella hacía 6 meses. Sin palabras. Solo una fotografía. Una línea de cresta al atardecer. Una figura solitaria recortada contra el cielo carmesí dorado. Lo había entendido. Ella seguía ahí fuera, seguía observando, seguía protegiendo a los hermanos y hermanas que vestían el uniforme y no sabían su nombre. En algún lugar de las montañas entre Pakistán y Afganistán, Lena Cross caminaba por un sendero de cabras que no había aparecido en ningún mapa desde la época de Alejandro. El sol de la tarde calentaba sus hombros. Su rifle descansaba cómodamente contra su espalda. En su bolsillo, 90 etiquetas con nombres encajaban como rosarios. Coronó una cresta y se detuvo, mirando hacia atrás, por donde había venido. En algún lugar más allá de esas montañas, la gente dormía segura porque gente como ella caminaba por el borde del mundo. Había hecho las paces con ello. No la parte fácil del olvido, sino la parte más difícil del propósito. Había perdido 90, pero había salvado a miles más asegurándose de que los traidores supieran que alguien estaba observando. Alguien vendría. Se giró hacia el oeste donde el sol se pondría en unas pocas horas, pintando el cielo con colores que no tenían nombre. Su cabello atrapaba la brisa salvaje y libre. Su sonrisa era pequeña pero real. La sonrisa de alguien que había caminado a través del fuego y se encontró al otro lado con cicatrices pero intacto. Algunos fantasmas nunca desaparecen. Simplemente observan desde la cresta esperando el momento en que la oscuridad necesita ser rechazada. Cuando la traición necesita respuesta. Cuando alguien necesita ponerse de pie porque nadie más lo hará. Si estuvieras solo si nadie te estuviera observando, ¿seguirías haciendo lo correcto? Cuenta tu historia en los comentarios. Hecho 90 nunca olvida.